tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra. Estamos en vivo y en directo por Unicanal. 21:37, 25 grados la temperatura en Asunción. El tema de la semana, desbloqueo de listas. Después de cuántos años estamos hablando de la necesidad de abrir las listas, dejar de lado la famosa lista sábanas. Sí, cómo están las cosas después del anuncio que hicieron varios referentes de distintos sectores políticos. Este jueves en Cámara de Senadores se aprobaría el proyecto, uno de los proyectos. Hay tres en realidad que están dando vueltas en el Senado, pero habría moción de preferencia para incluir otros proyectos y analizar. Va a haber una presión ciudadana este jueves frente al Congreso, en las plazas frente al Congreso. Hoy los diputados de Honor Colorado, que se suman también a un planteamiento que habían hecho diputadas del Partido Encuentro Nacional, algunos del Partido Liberal Radical Auténtico y también del Partido Patria Querida, lo que decide el Senado este jueves a la mañana, Cámara de Diputados quiere sesionar ese mismo día a las 5 de la tarde para acompañar y sacar ese mismo día, este jueves 25, el proyecto de desbloqueo. Vamos a hablar esta noche sobre este tema. Está con nosotros Albert Cabrera, Asociación Federalista Sábana. Él va a hacer una simulación de cómo se votaría si se aprueba el proyecto, unas electrónicas. Pero del otro lado está Mari Carmen Sequera, de la organización TEDIC, que es una organización que trabaja por los derechos digitales, y ella tiene una posición. Hemos hablado con ella esta mañana en Radio 1 y están haciendo, vimos en redes sociales, una campaña no a la utilización de urnas electrónicas. Nos va a explicar enseguida por qué ellos tienen esta postura. Pero tenemos un informe en relación a los tres proyectos. ¿De qué se trata? Para tener una idea y poner en contexto de lo que vamos a hablar después de este informe con nuestros invitados. Desbloqueo de listas sábanas. ¿Cuál es la vía correcta? El próximo 25 de abril, el Congreso Nacional pretende tratar una vez más un polémico tema, el desbloqueo de listas cerradas, más conocido como listas sábanas. En años anteriores, varios fueron los intentos que se realizaron para modificar el sistema electoral vigente, pero ninguno tuvo éxito y fueron rechazados. Actualmente varios proyectos están cajoneados en la Comisión de Reforma Electoral del Senado y a esto se suman otras propuestas más. El senador, hoy suspendido, Paraguayo Cubas, plantea un proyecto que busca modificar el artículo 258 de la Ley 834/96 que establece el Código Electoral paraguayo. La propuesta pretende que los candidatos políticos sean electos directamente por medio de las listas abiertas. El documento ya tuvo mesa de entrada y será estudiado en la Cámara de Senadores. Se pretende que los convencionales constituyentes, senadores, diputados, parlamentarios del Mercosur, miembros de juntas departamentales y de juntas municipales, en internas partidarias, en movimientos políticos, alianzas o concertaciones, en elecciones generales, sean estas nacionales o departamentales, y en elecciones municipales serán electos directamente por medio de listas abiertas. Para los analistas, esta propuesta es prácticamente inviable e inconstitucional para nuestro sistema electoral. Por otra parte, el senador Enrique Salim Busarquis presentó un proyecto que busca el desbloqueo de las listas en las internas partidarias para los cargos de representación nacional, departamental y municipal, con la modificación de los artículos número 247 y 258 de la Ley 834/96. Otro proyecto que podría ser estudiado este jueves es el propuesto por el Partido Patria Querida, al que muchos califican como el más viable al sistema electoral actual. Este plantea el voto preferencial tanto en las internas como en las generales. Una vez que se defina la cantidad de bancas adjudicadas a cada lista para determinar a qué candidatos se otorgarán esas bancas, independientemente del lugar que cada candidato ocupe en la lista respectiva, se aplicará el sistema de simple mayoría, otorgando las bancas a los candidatos que obtengan la mayor cantidad de votos preferenciales. En caso de empate, se definirá por orden inicial propuesto por el partido, movimiento o alianza. Este proyecto propone la utilización de urnas electrónicas para agilizar el escrutinio y garantizar los resultados. Tanto el expresidente Horacio Cartes como el actual mandatario Mario Abdo Benítez se mostraron a favor de la intención del desbloqueo de listas y al parecer, por las posiciones de las diferentes bancadas del Senado, habría mayoría para su aprobación.
Albert Cabrera, organización Fuera Lista Sábana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Por fin se va a aprobar el jueves esto. Bueno, esperemos que se apruebe, pero el desbloqueo real, el desbloqueo total. No queremos un desbloqueo de Guau, ¿verdad? Como ya tuvimos antecedentes en el 2012. Che, ¿cómo es desbloqueo? Escuché hoy a unos diputados, específicamente de Patriquería, decían el desbloqueo falso y el desbloqueo real. ¿Cómo sería el desbloqueo falso? Bueno, en el 2012 se produjo un desbloqueo falso porque aplicaron, por ejemplo, el sistema DON para la asignación de bancas y también para determinar quiénes eran los que entraban, ¿verdad? Entonces, por esa simple lógica que utiliza el sistema DON, era imposible rebasar al número 1 y al 2 y así sucesivamente. Pero ese proyecto se pervirtió en la comisión, es decir, se hizo adrede, ¿verdad? Entonces, nosotros ya estamos curados de espanto y sabemos que los legisladores tienen ese sesgo partidario y que pueden aprobar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces pero eso es exclusiva responsabilidad de ellos, no de la ciudadanía. Si ellos otra vez deciden jodernos con un desbloqueo falso, con un desbloqueo de Guau, como yo le digo, entonces es responsabilidad de ellos. Yo le escuché al referente del Partido Colorado. Esta mañana en Radio 1 habló con nosotros el presidente del Congreso, Silvio Beto Velar, y ellos coinciden, porque acá lo hablamos el otro día, hay como que todos quieren ser padre de la criatura, sí, entre paréntesis. sí. Dejando de lado eso, hay una coincidencia, y a mí me llamó la atención la postura de los colorados anunciada ya en la Comisión Ejecutiva, que están de acuerdo con el desbloqueo de voto preferencial. Y explicaron en qué consiste. Sería voto doble, si es urnas electrónicas, votás por el partido para determinar la cantidad de, por ejemplo, senadores que metería ese partido. Y después por el candidato de tu preferencia. Eso creo que se entiende. Ahora, ¿qué pasa si no aprobamos urnas electrónicas? ¿Cómo se hace eso? Bueno, si el universo de votación es pequeño, como por ejemplo unas elecciones municipales, se podría implementar inclusive con las papeletas sin ningún problema. El problema Pero es ahí cuando... se votaría una sola vez, no dos veces. Claro, tenemos un solo cargo plurinominal, ¿verdad? Sin embargo, en las generales tenemos 4 cargos plurinominales y las cantidades también son más grandes, ¿verdad? Son mayores, 45 senadores, etc. Sin embargo, en las municipales tenés 23, 2 en algunos lugares y 9 en otros, ¿verdad? Así como están las cosas, a juzgar por la posición de los líderes de los partidos políticos y de los senadores, los parlamentarios, también diputados, porque a la tarde creo que van a sesionar, esto se va a aprobar. Lo que no está definido es si se usan papeletas, seguimos con las papeletas, o las urnas electrónicas. Sí. La posición histórica que tiene la asociación donde vos estás, Asociación Fuera Lista Sábana, es urnas electrónicas. Sí, con urnas electrónicas. Así mismo, porque igualmente es una buena oportunidad en el 2020, que serían las elecciones municipales, ya probar ahí, no probar en las generales, si tenemos posibilidades de probar en un universo más chico, ¿verdad? Para ver qué tal funciona el desempeño, si hubo errores, si hubo hackers, etcétera, etcétera, pues mejor probar en ese momento que en las elecciones generales, ¿verdad? Donde es más complejo todo. Así es que esa es nuestra posición, la utilización de las urnas electrónicas, y sin antes también mencionar que el jueves no se tiene que perder de foco algo, que el debate tiene que pasar primero por si van a darnos sí o no el desbloqueo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser ese desbloqueo? Y después hablamos de cómo vamos a votar, si va a ser por papeletas, si va a ser por urnas electrónicas, ¿verdad? Pero primero definamos bien, clarifiquemos el concepto y digamos, ok, vamos a aprobar un desbloqueo real. ¿El proyecto Payo está descartado? Yo creo que sí. Yo creo que, es más, me dijeron ya que se va a tomar como base de discusión, de debate, el proyecto de Patria Querida. Enseguida vos nos vas a mostrar acá en pantalla cómo sería, porque la gente quiere saber si se aprueba con urnas electrónicas, va a hacer una simulación, cómo tendría o cómo votaría el elector. Sí, exactamente. Mari Carmen Sequera, de la organización TEDIC, que defiende los derechos digitales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hablamos esta mañana en Radio 1 y me quedo con algo que dijiste. Si se aprueba este jueves urnas electrónicas, se vulnera el secreto del voto, que es una garantía constitucional. Explícanos en qué consiste esa postura que tienen ustedes de tu organización. Sí, justamente lo que estamos usando es el laudo, ¿verdad?, o de la Corte Suprema de Alemania, que es la que analiza de una manera bastante importante
la voluntad de la ciudadanía, específicamente en el aspecto del voto secreto, ¿verdad? Y eso, el voto secreto en sí, en nuestra Constitución Nacional, el artículo 118, está plasmado, y es muy importante entender de que el voto secreto es, obviamente, lo que da es la libertad a la persona de decidir por quién votar. Y este voto debe ser secreto, significa de que también esto no es un acto público. Entonces, planteando desde esa seguridad, ¿verdad?, legal, es la libertad para que la ciudadanía pueda elegir con mejor elecciones. Mari Carmen, Entonces, ¿en base a qué elementos ustedes ya asumen de que eso no va a ser secreto? los sistemas informáticos se demuestran que obviamente es infalible su seguridad en un 100%, en primer lugar, ¿verdad? Y esto se ha demostrado a nivel internacional que hasta los sistemas más seguros como bancos, Facebook, están siendo todo el tiempo hackeados. La probabilidad de que este sistema que se utilizaría cada 2 años y medio, 5 años, ¿verdad? ¿Qué garantías tenemos que esa caja negra esté funcionando de la mejor manera para hacer más efectiva y rápida el conteo? Y para nosotros es muy importante también nunca confundir esto, ¿verdad? No estamos hablando de una fila de supermercado que tiene que ser muy rápida, estamos hablando de un sistema democrático y estamos eligiendo a los administradores del Estado de los próximos 5 años. Entonces, creemos que sí debe haber un proceso que toda la ciudadanía puede testear y confiar en el sistema. Y hoy actualmente ese tipo de tecnología lo que hace es discriminar a ciertos grupos, porque estamos hablando de un sistema democrático. Como sistema democrático incluye procesos esenciales de las elecciones, ¿verdad? Y ese proceso esenciales entre ellos es el voto, y que la cual tiene que ser controlado por la ciudadanía. Estamos hablando de los delegados, de observadores internacionales, y que cualquier persona pueda controlar en el sentido y ver si la suma fue correcta. O sea, yo no necesito ser una informática para saber si 1 más 1 es 2. Tengo que estar en una tengo que tener una educación básica, y eso me da confianza al sistema. Cuando nosotros ponemos confianza creyendo que hace magia la máquina, obviamente, estamos poniendo en una caja negra, desconocemos cómo está construida y desconocemos cómo hace el cómputo, ¿verdad?, para poder sumar correctamente y coincidir con esos puntos. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos renunciando a un control ciudadano, a una élite que son los informáticos. ¿Qué dicen ustedes de la Asociación Foralista Sábana, que hace años están trabajando, vieron incluso experiencias, cómo funcionan en otros países, ante esta posición que tiene la directora ejecutiva de TEDIC? Bueno, a mí me gustaría saber por qué y cómo se vulnera el secreto del voto, ¿verdad? Porque todos los sistemas que se tienen que implementar tienen que ir guiados a lo que dice nuestra Constitución. Si nuestra Constitución dice que el sistema tiene que ser secreto, pues tiene que ser secreto. Y si no es así, entonces ahí es donde se tiene que atacar de inconstitucional y sacarlo de circulación, ¿verdad? Pero el sistema en sí tiene que estar preparado para que sea secreto. Secreto que no pueda ser trazado el voto de una persona con lo que votó. Ahora, está bien, dice que puede ser, pero yo le pregunto por qué y cómo. ¿Por qué y cómo? Eso es uno. Y los que nombró, ¿verdad?, Facebook, sistema bancario, eso están en línea todo el tiempo. Están en red. Están en red y en línea 24 horas, 365 días. Estas urnas no van a estar en línea nunca, salvo una vez cuando deba transmitir el resultado final al servidor que van a tener, el TCJE y los demás, inclusive un servidor espejo, como quieran llamarlo, ¿verdad? Pero para transmitir solamente ese dato. Imagínate si un hacker va a poder saber en qué momento va a transmitir la mesa 1, la mesa 2, la mesa 3 de todos los colegios electorales. Y por otro lado, ¿por qué discrimina? No entiendo eso. ¿Por qué discrimina? Y el sistema es de control. Nosotros proponemos un sistema de control mixto. Es decir, vamos a usar la tecnología para acelerar el proceso, pero sin dejar de lado lo esencial que dice el Código Electoral, que el escrutinio tiene que ser fiscalizado, controlado y verificado. Eso se va a hacer, porque se va a cantar la papeleta, va a decir
miren, aquí está, vean todos los veedores y estos son los resultados. Se va a cantar, cada quien va a poder ir tomando nota, solo que va a ser más rápido en la carga del escrutinio. Eso es lo que nosotros podemos determinar en base al proyecto que nosotros trabajamos, ¿verdad? Mari Carmen, ¿qué decía esto que plantea Albert? O sea, me parecen muy interesantes las preguntas que plantea porque en parte esas son las discusiones que siempre hacemos dentro de la comunidad. Empezando por la pregunta final, ¿verdad? Tiene que ver con relación a que esa discriminación es justamente por el propio sistema mismo, ¿verdad? Discriminamos en el sentido de que el conteo sí o sí, o sea, vamos a suponer que hay un hackeo dentro, o sea, a ver, voy a ordenar un poco más. En principio, cuando hablamos de conectividad de una o sea, de una urna, ¿verdad? No hace falta que el hackeo sea solamente cuando se conecta, sino cuando yo creo el software. Puedo ser la empresa, puedo ser el Estado. También podemos hablar de que en el momento del traslado, yo puedo ser una empresa con buenas intenciones, ¿verdad? Y este traslado de todas esas urnas a las escuelas, a colegios en el interior, yo dentro de esa puedo poner 2 líneas de hackeo. Puedo entre ellos determinar otra totalidad de resultado diferente a lo que dicen las papeletas, ¿verdad? Y por otro lado, lo interesante también fue el caso de Neuquén de este año, y hay en otros países también de Europa, pero lo interesante también es comparar un poco más con América Latina, el caso de Brasil y el caso de Argentina, donde se ha demostrado que el problema ni siquiera era un problema de hackeo de un hacker que quería tener una diferencia sustancial, ¿verdad?, en las votaciones electrónicas, sino que lo que pasaba era de que no estaba bien calibrada cierta parte de la pantalla, como el caso, por ejemplo, también de Estados Unidos, que es el mismo caso de Argentina, es de que apretaba un botón, decía yo número 1, pero me imprimía el número 2. En el caso de Estados Unidos era que la pantalla, a pesar de que podía poner acá, me apretaba ahí arriba, y era un problema solamente de calibrar la pantalla. Y esos son problemas también de mantenimiento con altos costos del Estado, ¿verdad? Decimos que esas cajas, podríamos pensar y confiar que en estas primeras elecciones se implementan, pero después se van a ir guardando. ¿Cómo se va a actualizar? ¿Quiénes son los que van a entrar? ¿Qué garantías tenemos que la misma caja que fue auditada y verificada, hoy cuando está llegando a la escuela no se introdujo algo? Ese problema justamente es bastante grave, lo cual hace que se desconfíe dentro de lo que estemos pensando como sistema democrático. Y dentro de las discusiones que siempre también hablamos es de que podemos compararnos con Estonia, donde tiene un sistema que también habla de identificación y de las votaciones. Pero hay una confianza ante las instituciones. Nosotros estamos criticando y necesitamos, obviamente, modificaciones dentro de la implementación del sistema electoral. Y creemos que, obviamente, en el siglo XXI hay que implementar tecnología, pero quizás no en la misión del voto. La misión del voto justamente es lo que mejor funciona dentro del sistema. Lo que está pasando es que hay un mal conteo y hay otros sistemas tecnológicos que se pueden implementar en ese momento, pero no en la misión. Eso es lo que estamos diciendo, de que si algo funciona bien, dejemos que eso funcione bien, ¿verdad? Y volviendo otra vez al caso de Estonia y haciendo un ejemplo menos europeo, es el caso de Gambia, donde utiliza el sistema de votación con bolitas de cristal. O sea, el elector se va a una escuela y le dan su papelito, elige la bolita y se va a, si quiere, el balde 1, el balde 2 y el balde 3. Y los electores, o sea, el monitoreo y el control ciudadano, en realidad es el peso de ese balde. No es que cuentan cada balita y funciona, la gente cree en ese sistema. Entonces, no es que tenemos que pensar que tenemos que evolucionar hacia algo como si fuera que estamos en un retraso. Estamos hablando de un proceso de más de 200 años con un montón de gente que está mirando el proceso, ¿verdad? Y hoy solamente esa mirada de proceso va a estar discriminando a todos nosotros porque vamos a poner y vamos a renunciar nuestro control ciudadano a un grupo específico que cuando no me funcione la máquina o cuando te dé vacío, nosotros no vamos a poder resolver, sino solamente los informáticos. Y eso es gravísimo, estamos poniendo en peligro un sistema democrático. Yo entiendo si podemos esto aplicarlo en otras cosas dentro de gobierno electrónico, que sí es importante, ¿verdad?, acelerar ciertos procesos. Pero creo que esto es muy delicado, entonces creemos que tendríamos que pensarlo y discutirlo mejor. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta, Albert, ¿qué te pareció lo que dice? Bueno, sigo teniendo mis dudas y Bueno, me parece que no... a la vuelta que de la sí. pausa y a la vuelta hacemos la simulación esta que tenemos, Genial. que vas a mostrarnos cómo funcionaría si es que se aprueba el desbloqueo y con la implementación de urnas electrónicas. Vuelta a la pausa, ya ven.
Bueno, seguimos en la caja negra. Qué bueno sería que este jueves en la sesión se tenga este nivel de debate, ¿verdad? Una posición bien definida y la otra se exponga, ¿verdad? No como anteriores sesiones que casi terminan a los golpes, ¿verdad? Ojalá sea lo que así, pedimos, ojalá sí. sea así, porque se expongan argumentos convincentes, sólidos con elementos, ¿verdad? Que no ¿Qué sea quería- personal, ¿verdad? Que no sea cuestión Sí, personal, sí. ¿verdad? ¿Vos qué querías decir al ver a lo que acaba de exponer Mari Carmen? Bueno, en parte sí acepto esa discriminación del propio sistema, como dice, es que vamos a someternos prácticamente a la gente que entiende nomás del sistema, ¿verdad? Creo que a eso te referís, Sí. ¿verdad? O sea que tenés que ser entendido del tema para poder, digamos, aclarar la situación o, bueno, no es tanto así, no es tanto así, porque yo no soy un experto en informática, pero sé lo que tiene que tener el sistema. Por ejemplo, una solución a eso es que el sistema en sí tenga un software 100% auditable. Si no se puede auditar todo el proceso, desde el momento de carga hasta el final, no sirve. Se desecha ese tipo de sistema, que sea auditable. Y estoy muy de acuerdo también en que la institución que debe regular, que es el TCJE, precisamente no es que está gozando de muy buena reputación, ¿verdad? Entonces, también ahí estoy para darle así un... Pero finalmente nosotros decimos, bueno, tenemos que avanzar, tenemos que ver la forma de que todo eso esté regulado vía ley, por ejemplo, ley de voto electrónico, que todas esas cuestiones estén en una ley aparte que regule expresamente eso, ¿verdad? Y por último, la correlación de lo que dice la urna o el voto electrónico debe coincidir plenamente con las papeletas, porque hay que acordarse que lo que se pide es que la misma máquina te dé un comprobante. Y a continuación vamos a ver eso, ¿verdad? Cómo tiene que ser el proceso y a ver si ahí aclaramos un poquito más, ¿verdad? ¿Puedes mostrarnos cómo va a ser ese Sí, proceso? cómo no. A ver. Esto sería una simulación Sí. de voto con urnas electrónicas. Exactamente. Bueno, Ahí está. esta sería entonces más o menos la imagen que se tiene de un sistema de voto electrónico. Pasamos al siguiente, por favor. Esto más o menos presentaría y estaría más interesada a la gente que va a conformar la mesa. O sea, para que vean que también se hace de la misma forma. Se rellenan las actas y todo eso, pero a través de forma electrónica, y eso después te va a imprimir y cada quien va a poder estar ahí. Pasamos al siguiente. Así se vería. Vos entrás a la urna, al cuarto oscuro, y tendrías la urna bloqueada hasta que entres. Ahí el presidente de mesa te habilita y se desbloquea. El sistema siempre tiene votación asistida para que justamente no haya discriminación en cuanto a las personas discapacitadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si una persona entra con algún tipo de discapacidad, va a poder votar igual, tal como lo establece la Constitución. Bueno, presionamos para entrar y, dependiendo, si es del interior, tiene que elegir, lo que te informa es candidaturas a votar. Te informa todo lo que vas a votar. Continuar. Eso sería para el interior. Esto sería para Asunción. 4 papeletas. Presidente, senador, diputados y parlamentario del Mercosur. Vamos a dejar esto. Vamos a suponer que estamos votando en Asunción. Le damos continuar. Y te sale la primera papeleta. La primera lista de los candidatos. Entonces yo aquí tengo un recuadro que dice lo que votaste. Aprieto este y ya me sale lo que estoy seleccionando. A ver, aprieto este, me sale lo que estoy seleccionando. Este también. Y me gusta este. Me sale ahí. Y confirmo el voto. Confirmar voto. Perfecto. Ahí ya voté la primera papeleta. Recordemos que cuando nosotros llegamos a la mesa de votación te dan 4 papeletas físicas, ¿verdad? En este caso, ya esas son las papeletas, pero electrónicas, ¿cierto? A ver, ahora vamos a votar candidatos a senadores nacionales. Ok, otra vez entro aquí. ¿Qué es lo que dice ahí? Seleccionar la lista de un partido. ¿Y qué te despliega? Los 45 candidatos que tienen que tener cada lista. Claro.
¿Entiendes? Sí. Entonces acá vos le ves con nombre, apellido y número de orden a los 45. Con su fotito y todo. Con su fotito. Porque anteriormente veía solo al uno, con la Eh, fotito no veía al resto. Así mismo. Sí. Acá vos le ves a toditos. Con listas cerradas, bloqueadas, así como tenemos hoy, van a entrar los 18 primeros, sin posibilidad que se mueva o que se altere absolutamente nada. Con listas desbloqueadas, lo que yo puedo hacer es, mira, me gusta este 30. Toco el 30 y ya me avisa ahí que estoy seleccionando eso. Me gusta. Después digo, no, prefiero este. Ok, me gusta Te da ese. solamente una opción. Así mismo. Claro, eso está programado para que, para que No. votes solamente por uno. Un candidato. Un Ese es el candidato. desbloqueo ahora. Sí. Votás por un candidato. Le doy confirmar voto y ahí ya voté. Pasamos a la siguiente papeleta. Lista de candidatos a diputados. A ver, le doy este. Y ahí tenemos este candidato por Asunción, son 8. Le doy, me gusta este. Ahí Y está. ahí ya aparece tu voto. Confirmar Confirmo voto. el voto. Ya está. Pasamos a la siguiente papeleta. Parlamentario del Mercosur. Parlamentario del Mercosur. A ver, me gusta este. La lista 40. Ahí me salen los 18 que tiene que tener esa lista. Sí. A ver, me gusta Berta Roja. Está en el 12. Entre paréntesis, Sí. estos 18, poniendo como ejemplo parlamentarios del Mercosur, estos 18, ¿de dónde vienen? Eso ya vienen ya de las internas. Claro. El orden viene de acuerdo a cómo el partido movimiento Ujú. se votó en esas internas. Así mismo. Ahí ya se determina mismo. ese orden. Sí. Lo que no significa que este va a ser el orden, por eso habla de desbloqueo, ahí te da la opción de Claro, elegir a uno. Vos le elegís a uno, ¿verdad? Y ahí se suma la cantidad de votos de cada Así uno y mismo. eso determina... Lo que yo estoy haciendo es el voto orden. preferencial. El Acá yo voto le doy preferencial. un voto preferencial a Berta Roja y le confirmo el voto. Ahí está. Esos son los pasos. Yo ya voté ahí. Y después hay un resumen general de votación en donde te informa el sistema que votaste. A presidente, a esto. A senador, a diputado y parlamentario del Mercosur. Esto es lo que votaste, te dice. Sí, desea confirmar su voto. Le das sí, imprimir. Ahí está. Te imprime. Y vos tenés la constancia de cómo votaste. Te imprime la boleta, vos ya viste antes un resumen y ese mismo resumen es el que te imprime con un código alfanumérico encriptado que puede ser tranquilamente después que va a servir para el escrutinio, ¿verdad? Entonces, inclusive nosotros decimos que en la máquina tiene que tener, pasamos, se imprimió. La máquina, para confirmar otra vez que lo que te imprimió es cierto, yo acerco al lector, Para validar. ¿sí? Siguiente. Y te muestra lo que está en tu código de barra. Es decir, O sea, garantiza otra vez Claro. para la confirmación de tu voto. así mismo, lo que estamos haciendo, yo alejo, siguiente, vuelvo a acercar, ahí luego te dice, pasa el código de barra, y entonces el lector te reconfirma que lo que está impreso te vuelve a salir exactamente igual. Lo que asegura que en el momento del escrutinio, al pasarle el código de barra, el lector de código de barra va a leer exactamente eso. Eso que te imprime, ¿vos lo llevas o lo dejás No. para depositar en una urna posteriormente? Esta es la papeleta que vos al salir Claro. doblás y metés en las bolsas. Y ahí es cuando ese escrutinio se tiene que hacer público Así para mismo. garantizar Así lo que mismo. establece nuestro código. Después, ¿verdad? Para hacer el escrutinio, pues se pone en la mesa todo el de senador, diputado, exactamente como es, como tiene que ser de forma tradicional. Por eso nosotros decimos es una tecnología con uso mixto, porque usamos la tecnología para avanzar y en cuestiones más, para que sea más rápida y el escrutinio también, ¿verdad? Y te Pero- hago todo el paso también. Vos me das Exacto. lo que votaste y yo como presidente de mesa Tal hago cual. todo el proceso. Todo ¿verdad? el Le paso proceso. los vocales y también firma. También, Y también. te doy otra vez para depositar la Sí, urna ahí yo y te deposito, entintas el dedo. entinto el dedo, ya. Las 300 personas vinieron, o las 200 vinieron, hicieron el mismo procedimiento, se cierra el acto eleccionario y lo que hacemos es, pasamos el escrutinio. Y lo que hacemos es simplemente abrir e ir seleccionando, apartando de forma tradicional. De forma tradicional. Ahí cada veedor va a poder Y ir viendo. obviamente, cuando lo haces, voy a sentar al ver cuando lo haces, otra vez, ese escrutinio y ese conteo de forma tradicional, la lógica te dice que eso tiene que coincidir Coincide. con lo que están, con el dato almacenado en esa urna electrónica. Así mismo. ¿Es así? Mismo, así mismo.
Ajá. Es lo que tiene que coincidir y siempre se le da prioridad, según nuestro código electoral, también a las papeletas. Es decir, lo que sirve es esto finalmente, ¿verdad? Por eso también nosotros consideramos que esto no es basura, ¿verdad? Que se tiene que guardar. Que no es basura electoral. Exactamente. Quédate ahí. Dale. De todo esto que expuso Albert, Mari Carmen, ¿qué es lo que ustedes dicen que esto vulnera el secreto del voto? ¿En qué momento, en qué etapa de esta etapa que él mostró paso por paso? Justo estaban hablando con una abogada, obviamente acá tenían que estar invitados más los informáticos, ¿verdad? Para justamente explicar la forma de identificar dentro de ese proceso. No lo digo yo, obviamente lo dice Snowden, que es justamente uno de los que publica este mismo caso, ¿verdad? En Estados Unidos. Y Snowden es un informante que hoy está viviendo en Estados Unidos, o sea, en Rusia por exilio de publicar información sensible de los Estados Unidos, y ha contado su preocupación con relación al voto electrónico. Estamos hablando de un informático de alto calibre. Eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado también, como contaba anteriormente, el caso de Neuquén es muy interesante porque utiliza este mismo sistema, ¿verdad? Y ha demostrado, ¿verdad? En Neuquén Neuquén utiliza la boleta única. Utiliza uno con código de barra. Sí. Exacto. No, con chip utiliza. Eso fue en Salta, en Neuquén es otra. Estaban justamente implementando una porque querían como modificar un poco esos problemas de chip. Entonces, cuando en la de Neuquén, que fue justamente este año, la persona que se encontró en esta situación de vulnerabilidad hace la denuncia y no le permiten hacerle de nuevo la votación. ¿Qué pasaba? Él, cuando si bien apretó y le dijo confirmar, ¿verdad? Confirmar, imprimió, salió otro número. ¿Y qué pasa en la mayoría de las veces, según investigadores internacionales que justamente hacen el testeo en el caso de los cantones de Suecia de este año, abril del 2019? Cuentan de que las personas no quieren denunciar porque estamos hablando de un espacio de una magia, creemos mucho en la tecnología, como si fuera la tecnología nos va a salvar de un montón de situaciones. Y entre esas justamente ponemos tanta confianza de que en realidad cuando imprime mal, creemos que nosotros somos los que cometimos ese error. El porcentaje es altísimo. No sé. Yo haría un acta de incidencia y si me sale más de 2 veces cerraría esa mesa. Pero cerraría. Pero entonces anulás todo un proceso justamente por un problema de una implementación que te sale muy cara, ¿verdad? Que es de una en lugar de... impugnaciones de mesa también hay, convengamos. Sí, pero lo haces en tiempo real. Lo interesante del caso también de Argentina, esto es en otra ciudad, no es Neuquén, es de que cuando esta persona impugna y dice, pasó mal y yo voté esto, porque imagínate también te ponen en situación de que vamos a suponer que tenga malas intenciones, claro, ¿verdad? mala fe. Mala fe y te diga, en realidad... me imprimió otro y yo voté otro. ¿Vos cómo tenés la posibilidad de probar de lo que yo estoy diciendo está? Que no lo da a propósito porque sabe que su candidato pierde en esa mesa y para... Lo que sea. Simplemente yo digo, yo aprieto el número 1, imprime el número 1, pero yo te digo de que yo no voté por el número 1. ¿Qué probabilidad vos tenés en ese instante de decirme de que la probabilidad de demostrar lo que yo estoy diciendo? Y no porque el voto es secreto. Justamente. No decir, entonces, ¿qué confianza yo tengo que cuando yo salga de la mesa y digo que yo estoy votando el número 1 y me está imprimiendo el 2, yo que estoy formando la fila, qué garantías tengo de confiar en esa caja? Entonces vos estás poniendo en peligro algo que no sabes cómo auditar. Y el problema de esa auditoría es de que se canceló esa urna, se llevó y tiene 2 años de análisis. Hasta ahora no se ha podido llegar a una conclusión por parte técnica, además que la auditoría tiene un costo muy alto. 2 años sin demostrar. Entonces elegimos a un presidente con probabilidades bastante extrañas porque estamos hablando de una caja negra. Con mucho respeto, no estamos agarrando un caso puntual nomás. Para poner como ejemplo de que esto no puede que no sea, que no garantice y que ponga en riesgo todo ese proceso democrático, porque en un proceso electoral, oponiendo el caso de Paraguay, más de 3.500.000 habilitados para votar, un caso que te salga mal debe haber. Y en esos ejemplos que vos pusiste, de Neuquén, no sé si el de Salta, pudo haber sido un caso. Te voy a hacer entonces un ejemplo con mayor cantidad. El caso de Honduras. El presidente actual gana las elecciones con el voto electrónico. Supuestamente de los casos tenía que tener un 6% y en realidad levanta un 17% de distancia.
Estados Unidos y un montón de otros países denunciaron de que obviamente hubo manipulación dentro del voto electrónico. ¿Qué pasó? Justamente el sistema no es que estaba conectado a internet. Lo que hacían es que vos podés poner un software no solamente de fábrica, podés poner de que el software funcione de tal hora a tal hora. O sea, yo digo de que quiero que se active cuando llega a la escuelita esta, se active desde las 4 hasta las 6 de la tarde. ¿Vos qué probabilidad tenés de cuando audites digas desapareció el software o no? Es bastante alto el peligro que tenemos, porque estamos poniendo otra vez códigos que nosotros, los tres, no vamos a poder auditar. Lo que vamos a poder ver los botones, pero no sabemos cómo está escrito. No tenemos justamente esa facilidad de decir, esto está mal. Hoy, con el fraude que hay, tenemos toda la posibilidad de todos vemos. Los periodistas se van y dicen, vimos fraude. En ese instante, vos impugnás en ese mismo instante en las mesas en los siguientes días. Hoy, con la urna, puedes tener 2 años y ya tenés el presidente que supuestamente ganó y en realidad probablemente no sea real. En el otro todos vemos, eso es lo interesante, es más democrático. Y acá el peligro no solamente es la seguridad del acto electoral, sino también la seguridad de la institución del sistema democrático. ¿Pero acaso lo que expuso Albert, no estamos hablando de que todo prácticamente se hace de la manera convencional con la papeleta? Todo el proceso, y en todo caso cuando se plantea auditar, se auditan las urnas tradicionales y de soporte tener las urnas electrónicas. Antes, o sea, como una garantía antes de ser una situación vulnerable o poner en riesgo, yo interpreto que es como que un doble seguro a lo que yo pude haber ya votado. De hecho, voté utilizando las papeletas o porque al imprimirme esto y que se hace todo el proceso tradicional, desde la firma del presidente de mesa, los vocales se depositan en la urna convencional y se hace el escrutinio como corresponde. Y ahí vuelvo otra vez con la pregunta, ¿qué garantías nosotros tenemos que tu backup haya sumado realmente como debe sumar, verdad? Entonces, vamos a suponer que vos digas, tengo una duda con relación a esta mesa y tu backup sale totalmente diferente. ¿Qué haces? Al final vos decís, no, ¿valen los votos impresos otra vez? ¿O cómo trabajas en ese problema de que justamente tu cómputo no es igual? Es que eso sucede hoy día. Pero lo interesante es que hoy justamente podemos analizarlos los tres. Nosotros vemos y decimos 1 más 1 y acá no. Claro, y la ley te dice que si no corresponde, lo que tenés que hacer es agarrar y romper la papeleta de forma aleatoria, por ejemplo. Entonces haría de la misma forma. Otra cosa que dijiste del presidente de Honduras es que tenía que tener, la encuesta le daba con un margen de 6% y salió con un 17%. No es la encuesta, es las votaciones en sí. Y lo interesante también es de que en Colombia, en 1 hora con boleta física, o sea, papeleta, en 1 hora aún la gente tuvo, o sea, Colombia tuvo el resultado de las elecciones. En 1 hora. Estamos hablando también solamente de eficiencia de utilizar un papel y de eficiencia. Y se tuvo al presidente en 1 hora, si queremos tener en tiempo real casi. O sea, no necesitó la implementación de millones y millones. Hoy tenemos todos los vicios. Ahí está en el caso Iturburu, este funcionario de la justicia electoral que llamaba cuántos votos necesitar, le llamaba al presidente de un partido político. Casos, pero como nunca antes tuvimos en las elecciones pasadas de personas, a mí me pasó con un familiar que vota a un candidato de un partido no tradicional y en su mesa apareció 0. O sea, también hay hoy con este sistema actual una vulnerabilidad, pero tremenda. Claro. Pero está buenísimo porque ahí nosotros, los tres, podemos decir de que hay vulnerabilidad. En el otro no sabemos. ¿Cuándo vamos a saber? Obviamente hay vulnerabilidades. O sea, a lo que voy es de que hay demasiados casos a nivel internacional. Imagínense que Alemania, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, tenían voto electrónico, no es que no implementaron, y ellos hoy actualmente ya no utilizan. Es porque ellos tienen un sistema diferente, donde sus cargos plurinominales son más pequeños que los nuestros. Pero Corea del Sur, que es el jefe y la cara son listas abiertas prácticamente, pero ¿y quién donde está dividido toda la región. Tiene Samsung como tecnología de punta y es la cara, no utiliza voto electrónico. Claro, porque está el cuco, ¿verdad? Está el miedo. No es el cuco, es justamente el análisis tecnológico, sus propios tecnólogos que tienen Samsung como cabeza en todo, desde Internet de las cosas, con cosas más inteligentes, no van a implementar en el voto electrónico.
O sea, es muy importante también comparar, o qué queremos hacer. Queremos compararnos con Venezuela, donde Venezuela implementa un voto electrónico. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos hacer Alemania? ¿Queremos ser Venezuela? Pero mira que a Venezuela le trataron de buscar todas las vueltas. No se critica precisamente el sistema de urna electrónica, sino porque la oposición. Yo te comento, la oposición al principio le decía cuando perdía le decía, no, acá la urna electrónica es un desastre. Hasta ahora nunca la oposición pudo confirmar de que las urnas electrónicas fueron adulteradas. Pero ¿se acuerdan del discurso importante de Maduro justamente cuando dice, sabemos quiénes somos? Pero tenés probabilidad, pero hay probabilidad de que se sepa, claro, porque tienen huella, o sea, tiene identificación de huella dactilar cuando uno entra y desbloquea ese sistema. Eso es lo mismo cuando tiene identificación. hace Partido Colorado acá, mira que pues hace campaña, el voto secreto en el cuarto oscuro, nadie te ve, porque te dicen, no, nosotros sabemos, tenemos la manera de saber por qué. Es una vieja estrategia que... Sí, pero el otro es un sistema que probablemente sí puede identificar. En cambio, el otro necesita... Lado, los opositores, con todos los capos técnicos, no pudieron demostrar que sea vulnerable. Y por otro lado, por algo muy interesante, el voto calecita. El voto calecita en nuestro país llega a poner 2 o 3 senadores en nuestro país. ¿Por qué pensás que se pelean todos para que todas los 3 miembros de mesa sean colorados o sean de un mismo sector o no le permiten a otros, especialmente en el interior? Porque basta con que haya un voto calecita en diferentes colegios electorales para sacar muchísimos votos de más. Lastimosamente no tengo más tiempo, tengo otro tema. Ojalá, insisto, que este debate, con altura, con nivel que tuvieron ustedes, lo tengamos este jueves en el Parlamento. Eso es lo que esperamos. Y se apruebe finalmente que apunte, que haga que mejoremos la calidad de nuestra representación en el Parlamento, que es lo que se quiere. Con el sistema tradicional, con una electrónica, lo que se tiene que, aclaraste muy bien, lo que el 25 y la ciudadanía va a pelear, sí, al desbloqueo. Después vamos a ver el sistema que utilizamos y vamos a ponernos de acuerdo con Albert, con Mari Carmen, pero el desbloqueo sí tenemos que aprobar este jueves. Concuerdo. Gracias, Albert. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Muchas gracias. Vamos a la pausa, a la vuelta, seguimos con otro tema acá en la Caja Negra. Bueno, seguimos en la Caja Negra. Enseguida vamos a hablar con el abogado Hugo Estigarribia Gutiérrez, fenómeno Payo Cubas, y de paso vamos a tocar también el tema de desbloqueo, porque él llegó a presentar, no estuvo en el Parlamento, un proyecto en relación al tema de desbloqueo. Pero tenemos preparado un material, el caso del brasileño Luis Enrique Boscato, 30 años, tiene una condena de 36 años en el Brasil. Este ciudadano brasileño hace más de un mes llegó a nuestro país, sin embargo, sigue guardando reclusión en el departamento de judiciales de la Policía Nacional. Se menciona de que habría complicidad por parte de autoridades del gobierno para que este ciudadano brasileño, quien tiene una condena de 36 años en el Brasil, no lo estén enviando ante el requerimiento de la justicia brasileña, como sí se hizo con otros peligrosos criminales que estuvieron en nuestro país, que incluso fueron expulsados. Veamos este informe sobre este tema. Gobierno dilata expulsión del líder criminal brasileño. El pasado 15 de marzo, la Policía Nacional detuvo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi al ciudadano brasileño Luis Enrique Boscato, de 30 años, quien llegó al país en un vuelo procedente de San Pablo. El mismo acabó detenido por efectivos del Departamento de Delitos Económicos luego de que el juez penal de garantías de turno Rolando Duarte Martínez dispusiera su captura con fines de extradición en base a un pedido de captura internacional que pesaba en contra suya.
Según datos de la Interpol, Boscato es sospechoso de formar parte de una banda responsable del contrabando de grandes cantidades de cigarrillos al Brasil, utilizando la vía fluvial, por lo que ya contaba con orden de captura desde el vecino país. Sin embargo, pese a que ya ha transcurrido más de un mes de su detención, el proceso de extradición sigue estancado en la justicia, por lo que se sospecha de la existencia de una protección o una suerte de encubrimiento por parte de las más altas autoridades nacionales, teniendo en cuenta que no se ha actuado con la misma celeridad que en otros casos en que fueron detenidos referentes del crimen organizado requeridos en el Brasil. Según la orden del juez Duarte Martínez, una vez detenido, Luis Boscato debía ser remitido al Departamento Judicial de la Policía Nacional y de inmediato proceder a su expulsión teniendo en cuenta el exhorto remitido por las autoridades brasileñas. Incluso, a su arriba al aeropuerto Silvio Pettirossi, los funcionarios de migraciones labraron un acta de rechazo de su entrada al país, amparados en la Ley 978/96 de Migraciones, que en su artículo 79, inciso 5, establece la prohibición de ingreso a personas que posean antecedentes. La decisión de expulsar al ciudadano brasileño debería estar en consonancia con la política migratoria que está aplicando el gobierno actual, con el afán de simplificar los trámites y lograr que dicho ciudadano cumpla su condena en el Brasil. Cabe mencionar que el día de su detención se constituyeron en el aeropuerto funcionarios de la embajada brasileña, además del director general de Migraciones Alexis Penayo y el representante de la Policía Federal brasileña Cassius Valentín Valdelli, puesto que lo que correspondía era la expulsión y puesta a disposición inmediata de las autoridades de su país allí presentes. Sin embargo, pese a todos los antecedentes y requerimientos judiciales, la extradición del ciudadano brasileño sigue dilatándose con la abierta complicidad de las autoridades paraguayas. Luis Enrique Boscato es requerido por la justicia brasileña, donde debe cumplir una condena de 36 años, pese a lo cual desde el gobierno nacional manifiestan que aún analizan su expulsión. Además, ya había sido procesado en ocasiones anteriores en la República del Paraguay por tentativa de homicidio y lavado de dinero. Boscato, considerado como un delincuente de alta peligrosidad, es hijo del narcotraficante brasileño Nilvo Boscato, abatido en Salto del Guairá en el 2009, según los antecedentes. Otros datos recabados en el marco de la investigación desarrollada en la República Federativa del Brasil indican que Boscato sería uno de los principales traficantes de cigarrillos ingresados de contrabando a dicho país a través de la ciudad fronteriza de Saltos del Guairá. Boscato habría armado en Paraguay todo un esquema de lavado de dinero a través de la compra de ganado, inmuebles, automotores, sociedades y depósitos bancarios para lavar 20.795.499.344 guaraníes. Tuvo la complicidad de sus socios Abdul Amir Melén Acrase, Miriam Mercedes Morán Barrios, paraguayos ambos, y Antonio Carlos Bernardino, brasileño. Los implicados habrían operado con las empresas Mónaco Group Sociedad Anónima, Brasil Import-Export Sociedad Anónima, Nosa Señora Aparecida S.A. y Boscatiño y compañía, que serían fantasmas o de maletín. En febrero de este año, el fiscal especializado en lavado de dinero Hernán Galeano imputó al comerciante brasileño y sus 3 socios que habrían realizado operaciones ilícitas en la ciudad de Saltos del Guairá. La fiscalía tuvo conocimiento del hecho a través de un informe de inteligencia financiera sobre un presunto hecho de lavado de dinero. En la imputación también se precisan depósitos bancarios de grandes volúmenes entre los años 2013 y 2017 y ventas de divisas por 8.000 millones de guaraníes y compra de ganado por 1.500 millones de guaraníes, entre otras operaciones sospechosas. ¿Y quién protege a Boscato? Es la pregunta que nos hacemos, teniendo en cuenta todos estos antecedentes y cuál fue el criterio que utilizó este gobierno para con otros criminales. Nosotros desde la Caja Negra vamos a hacer seguimiento a este tema. Cambiamos de tema. Ya está con nosotros el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia Gutiérrez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Muy bien, un placer estar aquí, Jorge. Un gran saludo a la teleaudiencia. ¿Abogado y colega periodista? No, estoy incursionando ¿Estás haciendo la competencia? Una invitación que me hicieron, más bien desde mi punto de vista jurídico y de ciencias políticas, pero es un buen experimento que estoy haciendo en una radio en un horario clave, ¿verdad?
Hay otros colegas políticos abogados también lo mismo, Clea Acevedo, ¿verdad? El presidente Federico Franco, Carlos Mateo, ¿verdad? Si los periodistas se vuelven abogados, como el caso de Pepe Costa y otros, ¿por qué nosotros no podemos incursionar en el periodismo, ¿verdad? El caso, después quiero ir con el fenómeno Payo, entre paréntesis, porque este tema que hoy se instala, desbloqueo, venimos hablando de hace cuánto tiempo. Cuando estuviste como parlamentario, llegaste a presentar un proyecto. Sí, presenté un proyecto. Realmente el que empezó con el tema de bloqueo es un colorado, Luis Talavera Alegre. Presentó cuando fue senador. Luis Talavera Alegre, después Luis Talavera feneció su mandato, creo que fue en el periodo del 2003 él feneció su mandato. Y Patria Querida presentó a través de la Iniciativa Popular, presentó otro proyecto. Cuando yo asumo el Senado me encuentro que Patria Querida planteaba el desbloqueo en las generales nomás. Entonces planteo desbloqueo en las internas y en las generales. Y planteaba que se pueda hacer un voto preferencial por todos los candidatos de una lista. Entonces hicimos una negociación con Patria Querida, hicimos un proyecto unificado, ¿verdad? Ellos aceptaban el desbloqueo en las internas y en las generales y yo aceptaba que sea un solo voto preferencial. Ese proyecto fue al Pleno, creo que en el 2012, y se aprobó una defesio que venía de la Cámara de Diputados, que había presentado justamente, creo que el diputado Zacarías Irún, que en estos días también estuvo diciendo, nosotros planteamos, ¿verdad? Ese proyecto se aprobó y después se consideró que era inviable y se derogó, ¿verdad? O sea, hoy no existe bloqueo, no existen dos artículos del Código Electoral, el 247, el 258, y creo que ese mismo proyecto reflotó ahora a Patria Querida, ese proyecto unificado, mío de Patria Querida, y le agregó voto electrónico, le agregó transporte público gratuito y otras cosas, ¿verdad? No desconozco cuál es el proyecto de la Comisión de Reforma Electoral, y el de Payo Cuba es lista abierta. Lista abierta es otra cosa. Claro. Lista abierta es agregar cualquier nombre. O de una prelista de 300 o 500 candidatos que tenga el partido, armar tu lista. Si fuera una prelista, más o menos puede pasar algunos filtros, ¿verdad? Por ejemplo, que no sea condenado judicial, que siendo ministro no pueda ser candidato a senador, ¿verdad? Pero si es una lista abierta, cualquiera, voy a poner cualquier nombre. Por ejemplo, un joven menor de 25 años que no puede ser diputado, es inviable. Por eso es que se habla que sería inconstitucional. Pero por eso que el proyecto de Payo yo creo que es de difícil aprobación. Sin embargo, los otros dos proyectos sí. Acá lo más importante es darle poder al elector. Porque ¿qué se le presenta al elector? Una lista cerrada, bloqueada. Con esto, al desbloquear y hacer un voto preferencial, el elector puede poner al 45 de una lista de senadores como 1. Y la suma de votos de ese 45 puede hacer que sea 1. Gana el derecho a ser candidato por su partido o movimiento en las generales y otra vez en las generales el ciudadano común le vota. ¿Qué es lo interesante? Vamos a conseguir mucha mayor participación, tanto en la interna como en las generales, de gente que no le interesa, porque dicen lo mismo de siempre van a hacer, etcétera, etcétera. Mucha gente que no quiere ser candidata va a presentarse en las listas porque son todos iguales. Esos que están con áreas de superioridad en los primeros lugares de la lista, del Partido Colorado, del Partido Liberal, por ejemplo, ahora ya no le van a mirar así por arriba a los demás candidatos. No, ya van a ser todos iguales. Otra cosa, todos son iguales, es cierto, compiten entre sí, pero todos son iguales. Dicen, bueno, el que tenga más dinero. No, una competencia de prestigio va a ser. Se va a mover la microeconomía también, porque todos los candidatos van a moverse, ¿verdad? Equipos electorales, equipos publicitarios, papelería, comestibles, bebidas, ¿verdad? O sea, en la interna. Y en las generales, otra vez, el ciudadano común que está descreído, por ejemplo, que no le quiere votar al Partido Colorado, pero ponerle al Partido Colorado le ponga a un gran deportista como candidato. Ponerle Roque Santa Cruz o Chilaver, por poner un ejemplo. ¿Cuántos votos va a ganar el Partido Colorado detrás de uno que entre? O sea, es mentira que debilita a los partidos. Fortalece la competencia de prestigios, de caracteres, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Quiénes no están en contra de esto? Los que siempre están, los que están hace 30 años, hace 25 años, tratan de figuretirlo a los proyectistas primero. Después dice, va a ser un desastre. Trajeron hace poco un experto colombiano que habló. Es cierto, puede ser que no sea lo mejor, pero es el principio de una reforma electoral muy sentida por el pueblo. Esto tiene que ir acompañado de una buena ley de financiamiento político que controle los fondos de los candidatos, que controle cómo usan esos fondos desde la interna y en las generales, concatenado con la ley de lavado de dinero, ¿verdad? O sea, es una parte, es el inicio.
Yo celebro que esta avalancha popular, ¿verdad? Por cambio, por este descrédito, porque hay un pirebaí de la ciudadanía con respecto a la clase política, sobre todo la del Congreso, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, se publicaron hoy temas de sueldos de mozos, sí, ¿verdad? Y entonces, bueno, un chico que estudia Derecho, un chico que estudia Medicina, dice, pero esto es una barbaridad, ¿verdad? Entonces hay un pirebaí, hay una falta de representación, ¿verdad? Mencionás eso, ese pirebaí que existe hoy. Esto, ¿qué analizar contigo, doctor, el fenómeno Payo Cubas? ¿Tiene que ver esta reacción de la ciudadanía, este hartazgo de la ciudadanía con el fenómeno Payo Cubas? A ver este informe. No hay audio, Nati. Esto, por ejemplo, esto de tirarle a al senador paraguayo Cubas. Todo lo que fuimos senadores veamos realidad, por ejemplo, si ellos me sancionan, ellos saben que están listos. ¿Cuál fue mi conducta? Decirle a Calé 1900 contratado, a trato poblador, y un saplé a un guardaespaldas armado, una causal, y tirarle agua a un comisario corrupto. El fenómeno Payo Cubas, ¿hasta dónde llegará? ¡Payo, querido! ¡El pueblo está contigo! ¡Payo! La manera poco convencional de hacer política del senador hoy suspendido paraguayo Cubas ha dado mucho que hablar y al parecer lo seguirá haciendo todo el tiempo que dure su periodo parlamentario. Desde llevar un peluquín, patear la puerta de su propia oficina en el Senado, golpear a un asistente, arrojar vasos, hasta derramar agua al senador Juan Carlos Galaverna, son algunas de las escenas que Payo Cubas proporcionó en este corto lapso de tiempo que se inmiscuyó en política. Luis Cepeda Ocura. La gota que colmó el vaso fue el bautismo al senador Galaverna durante la sesión del pasado jueves, lo que le valió después la suspensión por 60 días sin goce de sueldo. Con este último espectáculo se ganó la adhesión de muchos internautas que no dejaron de elogiarlo a través de las redes sociales. Igualmente en la calle, 8 de cada 10 personas consultadas dicen estar a favor de la manera en que Payo Cubas reacciona ante las acciones de muchos de sus colegas y dicen sentirse representados por el parlamentario. Sin embargo, muchos coinciden en que las acciones de Cubas son premeditadas y no espontáneas y que tal vez esté buscando algo más que simples comentarios. Los consultados explican que las reacciones de Payo Cubas solo son producto del hartazgo a la clase política y al atropello ciudadano de los que llegan al poder, y la forma en que lo hace es la única que genera al menos un poco de temor en las autoridades. Quienes no ven con buenos ojos son los parlamentarios que dicen no compartir la forma en que Payo expone sus desacuerdos y prefieren evitar confrontar con él ante su inestable reacción. Ya basta de dar este tipo de ejemplos a la ciudadanía. Paraguayo Cubas reconoció que busca la eclosión social y el caos a fin de lograr una revolución contra la prepotencia política y la corrupción. Pero más allá de la reacción ciudadana, Cubas está siendo estratega para un futuro no muy lejano. ¿Aspira a un cargo más importante en la política del país? ¿Representa un peligro para la sociedad que esté haciendo política con actos de violencia? No estamos en vivo, me dice un amigo, dejamos tu micrófono abierto. ¿No dijimos nada más nosotros? No, nada. Bueno, ¿cómo analiza esto, doctor? Y Payo mismo dijo, yo represento al voto bronca, yo represento al voto ciudadano que está harto de esta clase política. Él lo dijo. Y él actúa consecuentemente. Lo que pasa es que cuando algunos llegan con un discurso y con un accionar, se cambian cuando son electos, dejan el traje de candidato y se aburguesan, ¿verdad? O sea, cambian de perfil. Payo no, Payo mantiene ese perfil, ¿verdad? Él va, agita las aguas. Vamos a recordar qué consiguió. Consiguió que las sesiones empiecen ahora. Consiguió que las sesiones de comisiones empiecen ahora. Y que sean públicas. Consiguió que las sesiones sean públicas y él mismo transmite. Consigue ahora que se trate el desbloqueo, porque presentó la lista el 25 nos vemos. Yo presento, quiero 10.000 personas a la calle. A raíz de eso, ese mismo día que él plantea eso, Calé, que nunca se ocupó de él, pide su sanción, porque
A nadie no le va a engañar Calé con esto. Calé pidió su sanción para evitar que él esté en el tratamiento del desbloqueo. Y jamás pensó Calé que las cúpulas de los partidos se iban a poner a favor del desbloqueo. Yo que le conozco y actué con él y le aprecio también a Calé, trabajé con él, pero me ninguneó todo el periodo porque le molesta a los jóvenes que salen del Partido Colorado que le pelean la cancha. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Piden la suspensión de él, ¿verdad? Y al suspenderle a él, crean un mártir. Porque recordemos que las suspensiones se dieron en 2 casos nomás hasta ahora. Uno de Calé, que reconoció un fraude electoral en la radio. Y otro de Beto Velar. Y otro de Beto Velar, que fue peleado en Fraganti. Reparte si el proceso nunca corrió en Caguazú, ¿verdad? Bueno, esos son 2 hechos graves, vinculados a delitos, si bien no probados, confesados por ellos mismos. Sin embargo, a Payo le sanciona por esto. Se hizo un video de memes de las groserías que dijo Calé en 30 años y de las veces que dijeron barbaridades ahí, pero se le suspende con una causal de inconducta. La inconducta no está definida. El reglamento nunca definió que es inconducta. O sea, por portarse mal en la Cámara. Es cierto, le molestó a varios senadores, a varias senadoras, ¿verdad? Pero no justifica acallar la voz por 60 días. Entonces ahí crearon un mártir político, una figura política que ya emerge con más fuerza, porque mártir de una clase política repudiada por la ciudadanía, porque vos me dirás, hubieron 40 personas, dijo ahí Calé, 40 personas, pero en las redes, hoy en día, el que opina en las redes, generalmente ya va a votar después así, ¿verdad? Entonces, acá hay una realidad. Payo interpreta el voto bronca y de alguna manera corrigió a sus colegas con sus acciones, aunque desmedida. A mí no me gusta ver pelea, tirada de agua, eso. Otra cosa, desnudó algo en la sesión de comisiones de cuando un senador lleva guardaespaldas. ¿Por qué Fernando Lugo tiene que llevar un guardaespaldas a una sesión de una comisión del Senado? Jamás se hizo eso, no hemos permitido nunca eso. Me tocó presidir esa comisión. Jamás incorrecto de parte de un senador llevar seguridad para reunirse con sus colegas. Otra cosa, ¿con quién se tomó? Con el policía que dice que le agredió a su señora. O sea, él está representando la indignación de ese grupo de Alto Paraná hace tiempo con el establishment de allá, ¿verdad? Claro, que protestó contra los Zacarías. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con Payo? Hay alguna inconsistencia en su discurso. Él habla, por ejemplo, que quiere una dictadura. ¿Cómo un hombre que en el 86 con nosotros buscaba la democracia hoy habla de dictadura, ¿verdad? Él habla de un presidencialismo puro. Claro, pero hace la salvedad de la dictadura sanguinaria, Alfredo Stroessner, y pone como ejemplo la dictadura de Salazar, de Oliveira Salazar, de Portugal. Es un modelo, es un modelo que hoy no corre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo retrotraernos a eso? Ahora, yo creo que ha crecido un liderazgo nuevo. O sea, es un fenómeno político que si está bien administrado por él y logra estructurar un equipo, y puede trascender y puede incluso llegar a tener un liderazgo nacional presidencial. Atende, doctor, quiero compartir contigo lo que dice la gente. Así al azar, nos fuimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opina de Payo Cueto. Esta es la respuesta. Ni se te ocurra. Me parece prepotente y me parece violenta también, pero creo que es la única manera en que los demás senadores van a comprender lo que son las necesidades del pueblo, de los ciudadanos. Está bien cómo actúa realmente, solamente que falta de apoyo para alguien así que hace lo justo, pues no hay en este país. Me gusta muchísimo. Sí. Bueno, en realidad a mí me encanta su actitud. No digo que es la manera de proceder en un congreso, ¿verdad? Donde teóricamente todo tiene que ser ordenado, todo tiene que ser correcto, ¿no? O sea, es un mal necesario, pues así, por llamarlo de una forma. Yo creo que es la representación del cansancio que tenemos todos, del hartazgo, del hastío que tenemos todos en contra de la forma en que nos tienen nuestros gobernantes. No, yo creo que lo que está haciendo está bien, la forma en que lo hace es lo que está mal. Es como que uno le tenga que corregir a su hijo y en vez de buscar la mejor manera lo termine golpeando y lastimando, ¿verdad? Desquiciado.
una vergüenza. Está bien que vos quieras luchar contra la corrupción, ¿verdad? Pero no es la manera. Todo está bien lo que él pide, pero no así como él se comporta. Nadie puede derramarle agua a la persona por la cara ni pegarle a nadie. No me gusta cómo actúa, pero entiendo por qué lo hace. Lamentablemente hay que recurrir a la violencia en nuestro país porque no existe otra manera, pero no comparto para nada lo que hace Payo Cubas. Simplemente apoyar una causa que con inteligencia, con maneras correctas de hacer las cosas no se consigue. Entonces llega un momento que nosotros reventamos todo y queremos reventarle a todos los congresistas, pero esa no es la manera, ¿verdad? 50 y 50 con él. Es la única forma de que también todas esas cosas que están pasando se sepa. Nos robaron tantas veces, nos engañaron tantas veces, que yo sinceramente lo haría porque veo cómo se maneja nuestro país, las falencias que tenemos en educación, en salud, y nos hace falta tanto a diferencia de otros países, que realmente yo le derramaría mucha más agua a toda esta gente. Somos demasiado pasivos, dejamos estar, dejamos crecer y las cosas están porque nunca hemos tomado participación en las acciones públicas. Yo creo que necesitamos políticos inteligentes y sometidos a las leyes. Seguimos en la caja negra. Esto que vimos, doctor, esta opinión de la gente, yo nomás digo, de 10 personas hablaron, Natalia, ¿verdad? 10 personas. 11 personas, para ser más preciso. Hacen una separación. Estamos de acuerdo en lo que reivindica por la forma. Pero ahí también abrí un paréntesis. Pero si él no actuaba o si no utilizaba esa forma, íbamos a tener resultados. Yo creo que no. Yo estuve adentro del Senado y tenía buena forma, ¿verdad? Me acuerdo que una vez, pongo un ejemplo, le pedí a Oviedo Mato que justifique sus acciones como representante de nuestro jurado. Y yo ya no iba a ser reelecto. Entonces me dice, dentro de 3 meses, cuando no sea más senador, vas a ver cómo yo actúo en el jurado cuando sea un abogado común. Una amenaza directa. Entonces, esa es la clase política que tenemos. Aquellos que se sienten más allá del bien, más senadores eternos, los intocables. Senado Yara, intocable, que te miran por encima como más allá del bien y el mal. Y ese chorro de agua que ligó Carle, muchos le quieren dar. Le querrían dar. Lo mismo que hizo Payo de defecar sobre el despacho de un juez, muchos abogados quisieran hacer. Te voy a contar algo. Yo fui a enseñar una gran encarnación y en el almuerzo estuvimos hablando con algunos profesores, ¿verdad? Y me contaron que todos sus parientes y los colegas votaban por Payo Cubas, por aquel gesto, ¿verdad? Entonces Payo refleja esa indignación ciudadana que no era posible materializar en el seno del Congreso. Él hizo, ¿verdad? Hace eso. El intocable Carle hace 30 años, nadie le toca, sobrevive a todos los vaivenes políticos y pues le tiran agua, ¿verdad? Entonces, a pesar de que a mí no me gustó eso, ¿verdad? No me gustó lo otro, también te digo, estos personajes de alguna manera tenían que ser tocados, tal vez no de la forma que lo hizo Payo, pero él está reflejando esa bronca y hay cada vez más bronca. ¿Cuál es el problema colateral? Que hoy también en la sociedad se ve que si nos reaccionamos de esta manera, no se nos escucha. Entonces se puede repetir a otras escalas, ¿verdad? A escala de estudiantes, a escala de profesores, etcétera, etcétera. O sea, la bronca da resultados, la violencia da resultados. Y otra cuestión es el discurso de Payo que habla de una dictadura, ¿verdad? Que a mí me preocupa. Yo creo que es más bien un discurso emotivo. Es cierto, es más fácil gobernar con un presidencialismo puro, ¿verdad? Pero atender la opinión de la gente, doctor, dicen, no lo vemos liderando un país, pero sí utiliza una estrategia para a lo mejor obtener algo más importante. La opinión de la gente, a ver. Para mí es espontáneo, es algo suyo que le sale de adentro, ¿verdad? Es lo que todos queremos hacer, pero nadie se anima porque tienen miedo de perder el trabajo o lo poco que están ganando luego por la miseria que te paga, y si perdés eso, ¿cómo vamos a comer? Ese es el tema, pues. Y para mí que es algo premeditado, no creo que le salga a la primera toda esa reacción. Yo creo que está actuando. La gente, hay muchas que me van a disculpar, ¿verdad? Hay gente que
no entienden mucho y se están prestando para ellos. Él es un héroe ahora. No sé, pero por lo menos a mí me gusta por lo que defiende uno al que tiene que defendernos. Probablemente sí, probablemente sí. ¿Y le Una buena estrategia lo que está armando. Si bien puede que tenga oscuras intenciones, por decirlo así, ¿verdad? De querer llegar a la política, o sea, querer llegar a la presidencia y todo eso, está desenmascarando a mucha gente, entonces, dentro de todo, o sea, por el momento está bien. Estratégico ellos dicen porque están en contra y medio que el paraguayo agacha mucho la cabeza, es muy conformista, no tiene los huevos suficientes que tiene él, por eso lo que hacen es esto de inventar, wow, que es un espectáculo que está haciendo para tapar tal cosa y tal. Posiblemente. Gracias. Sí, le votaría. Sí. Le voy a votar. Claro que sí, sin problema, claro que sí. A favor igual, de todas maneras es una observación nomás. Habría que estudiar el caso, falta todavía. Estamos para conocerle todavía. No le veo como dirigente. Y de aquí a 2 o 3 periodos. En este momento todavía no le veo listo todavía para eso. Me gusta su enojo, me gusta su ímpetu, me gusta toda esa parte de él, pero creo que todavía le falta un poco de carrera política. No, tendríamos problemas, pero en menos de una semana. Por favor, me iría a este país. Un desquiciado. No. La percepción, doctor, brillante la gente, en la sencillez de la lectura de una situación en la que hacen, ¿verdad? Yo creo que acá cabe preguntarse de qué sirvieron los modales. ¿De qué sirvieron los modales? ¿Sirvió para cambiar algo? No. Yo creo una tocada de oreja a la clase política, hasta con violencia te diría, un actor... ¿Recoge el guante sí. la clase política? Y yo creo que sí. Esto Fíjate vos lo del desbloqueo, por ejemplo, impensado. Yo me fui a discutir en la comisión ejecutiva del Partido Colorado, casi me echaron de ahí, no me pudieron echar porque estaba el cuadro de J. Eulogio Tijerría, yo le mostraba que con él el partido tuvo la revolución del 47, ¿verdad? Y ahora y se opusieron y me quisieron imponer una mayoría, le dije, no, hay mandato imperativo. Y ahora en mayoría hubo unanimidad a prueba, ¿verdad? O sea, a mí me está generando una gran sorpresa la actitud de las cúpulas políticas de los dos grandes partidos. En positivo. En positivo, ¿verdad? En positivo. Quiere decir que están interpretando que los gestos de Payo, que las actuaciones de Payo reflejan el sentir popular, ¿verdad? O sea, está bien, están sintonizando, sí. Pero no basta con esto, señores. Hay que también hacer otras reformas importantes, disminuir los privilegios, terminar con las amiguitas, con los parientes, con las cosas. O sea, ¿por qué? Porque puede pasar lo que pasó en Venezuela. Venezuela fracasaron los partidos tradicionales y entra un golpista Maduro y instala esto. Eso no queremos llegar. No queremos llegar, eso es lo grave. Entonces, cuidado que lo de Payo, de algo positivo, no se transforme. Otra cosa que suele decir Payo, nosotros vamos a pisar la tierra prometida, pero no vamos a disfrutar de la tierra prometida. Y le voy a contar algo mal, que ellos que dicen que es tilingo loco. Mentira. Este es el mismo Payo que yo conocí del año 85-86, con el cual llegamos a la presidencia del Centro de Derecho y desafiamos desde ahí al régimen extremista. Doctor Hugo Estigarribia, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, buenas noches, un placer. Nosotros nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. No se muevan de Unicanal, viene Oscar Lovera, hace Escena del Crimen. Buenas noches.